He hecho una pequeña añadidura a los temas que hemos estado estudiando. Primero, la desobediencia de Israel, la disciplina del Eterno y la misión de Mashiach. Para poder llegar entonces a explorar este tema, tenemos que conocer los contextos, sobre todo la parte histórica, es decir, desde el inicio, desde la fundación del reino de Israel, cuando nuestro Abacados les entrega los mandamientos. Y luego, posteriormente tenemos entonces la desobediencia, que es lo que abarca casi la mayor parte del volumen del Tanaj. Desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, podemos llegar hasta Malaquías y encontraremos siempre la situación del reino de Israel en un estado de desobediencia constante. Eso es lo que prolifera en el contenido de toda la Escritura. Pero también encontramos la disciplina de nuestro Abacados. Es decir, llegó el Eterno a finalizar su misericordia con el reino de Israel. Y una vez que ejecuta la disciplina, es decir, desde que el imperio asirio, babilónico, posteriormente romano, llevaron a cabo la cautividad al reino, hasta hoy está pendiente el resurgimiento del Estado de Israel, de las 12 tribus. Pero tenemos también el mensaje consolador del Eterno, es decir, la misión de Yeshua HaMashiach como Melech. Eso es entonces lo que hemos estado estudiando. Quiero que hoy estudiemos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Antes de considerar Ezequiel 37, quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes que nos van a ayudar a comprender este capítulo. 3 enseñanzas que se relacionan con diferentes aspectos de la palabra resurrección. Primero, vamos a ver las resurrecciones que ocurrieron como milagros y señales. Quiero que ustedes busquen en su escritura Primero de Reyes, capítulo 17. Una vez que hayan encontrado, ahora vamos a proceder buscando los versículos 8 hasta el versículo 24. Bueno, dice la escritura: y la palabra del Eterno vino a Elías diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he ordenado ahí a una mujer viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo:
te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Eterno tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y he aquí, estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Eterno Elohim de Israel dice así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella, su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Eterno. Había hablado por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que el hijo de la mujer, dueña de casa, cayó enfermo, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, varón de Elohim? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame tu hijo. Y lo tomó del seno de ella, lo llevó donde vivía y lo acostó en su propia cama. Y clamando al Eterno dijo, oh Eterno Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Eterno diciendo, oh Eterno Elohim mío, te ruego, haz volver el alma de este niño a él. Y el Eterno escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces Elías tomó al niño, bajándolo del altillo de la casa, lo entregó a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. Y la mujer dijo a Elías, ahora sé que tú eres varón de Elohim, y que la palabra del Eterno es verdad en tu boca. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos en esta parte? Encontramos un milagro. Elías oró sobre este pequeño hijo que había muerto. Y una de las cosas que vemos es precisamente la manifestación del Todopoderoso. Elías fue a refugiarse hasta este lugar conocido como Sarepta de Sidón, hoy conocido como Líbano actualmente. Hasta ese lugar, noroeste, el Eterno envió a Elías para mantenerlo distante del rey Acab, puesto que Elías era una amenaza para Acab, en el sentido de su profecía, de la enseñanza que estaba impartiendo contra el rey Acab, contra el rey de Israel. El Eterno primero lo envió al arroyo de Kerit y fue sustentado, alimentado por cuervos, por aves, pero una vez que se escaseó el agua del arroyo, entonces el Eterno lo envió hasta Sarepta de Sidón, en casa de una mujer viuda que vivía sola y su hijo, y tenía un poco de alimento como reservas para su sustento.
Y llega Elías como un tercer miembro para ser alimentado por esta mujer. Y después de presentar su mensaje, después de que Elías se dio a conocer quién era él, quién era el Todopoderoso, vemos que la mujer tomó la decisión de compartir su alimento con él. Pero una vez que fueron pasando los días, vino la desgracia, que fue de repente la muerte de su hijo. Por eso ella reprocha en cierta manera a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? Has venido para traerme esta desgracia. Pero nunca se imaginó que nuestro abacados tenía un propósito: el mostrarle un milagro, y que ese milagro iba a sacudir su mente y su corazón para siempre, en creer en el abacados, el Dios de Israel. Así que tenemos entonces una de las resurrecciones en el Tanaj. Ahora, podemos ver otra resurrección, pero esta vez vamos a buscar capítulo 9 de Mateo, versículo 18. Dice: mientras él les hablaba estas cosas, de pronto llegó un principal y se postraba ante él diciendo: mi hija acaba de morir, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose, Yeshua lo siguió juntamente con sus discípulos. Ahora, pasemos hasta el versículo 23. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, Yeshua les dijo: retiraos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Pero se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada afuera, entró y tomó a la muchacha de la mano y fue levantada. Y se difundió la fama de ello por toda aquella tierra. Tenemos entonces una segunda ilustración. La primera tenemos en el Tanaj, y ahora la segunda ilustración, ejemplo, encontramos en Mateo capítulo 9, la hija de Jairo que había muerto. Fueron a buscar a Yeshua para que él manifestara su poder, ejerciera su bondad sobre esta muchacha. Habían visto que Yeshua poseía un don especial: el resucitar, el sanar también enfermos. Así que la fama de Yeshua había llegado a muchos entornos. Esto entonces hace que la gente llegara a buscar a Yeshua cuando la hija de Jairo había muerto. Yeshua fue, y cuando llegó, la casa estaba llena de todas las amistades, familiares que estaban acompañando a la familia, transmitiendo su pésame con la familia. Pero Yeshua no llegó para decir: te acompaño en tus sentimientos. Ni siquiera trató
en este momento de saludar a la gente, como podemos ver en otras partes de la Escritura. Yeshua dice algunas palabras como Shalom a todos, Shalom Alechem. Esta vez llegó, entró, y lo que pidió es que la gente se saliera. Pero antes de eso, Yeshua dijo que la joven estaba durmiendo, y esto causó en cierta manera a la gente como que Yeshua no estaba haciendo su deber completo de apoyar a la familia, sino de burlarse de los sentimientos de la familia. Pero Yeshua había sido elegido por nuestro abacados, así que él simplemente haría lo que el Padre le había autorizado. Así que ordenó que salieran de esa casa. Yeshua tomó a la joven y vemos que ella resucita. Así que tenemos entonces que una de las resurrecciones son como señal o señales y milagros. Ahora, vamos a ver un segundo aspecto de resurrección. Es la resurrección universal. Vamos a encontrar primeramente el libro de Daniel capítulo 12, versículos 1 hasta versículo 4. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Hasta aquí la lectura. Encontramos ahora en este capítulo 12 de Daniel resurrección universal. Y claramente nos dice que unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Para aquellos que resuciten para vida eterna, dice el mismo versículo: entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, una vida eterna. Ya no es como los milagros ocurridos, como el joven, el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, o la hija de Jairo. Esta vez, estas resurrecciones, solamente un grupo tendrá vida eterna, es decir, no morirá más.
vivirá para siempre. Y el segundo grupo, dice el mismo versículo, para vergüenza y confusión eterna. Es decir, volverán a morir una vez que hayan sido juzgados, pero esta vez nunca más volverán a resucitar. Ahora, tenemos también Revelaciones capítulo 20. Muy bien, ahora vamos a buscar los siguientes versículos 11 hasta el versículo 15. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, dice, y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí. Lo que vemos ahora es ampliación de la profecía de Daniel. Daniel explicó lo que el Eterno le dio a conocer sobre las resurrecciones que sucederían en el futuro. Y simplemente dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces, revelaciones es parte también de esas resurrecciones. Así que, de la misma manera, vemos al escritor Johanán, que recibe también la profecía del Todopoderoso y da a conocer los detalles que habrán de acontecer en los futuros días. ¿Y qué es lo que nos da a conocer? Que los muertos donde estén, ya sea que hayan muerto en el monte, en los mares, en los ríos, en cualquier lugar, habrán de resucitar. Y unos serán lanzados al lago de fuego, los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Pero, ¿qué de aquel que fue encontrado en el libro de la vida? Entonces sigue el capítulo 21 y 22 para darnos a conocer la vida eterna. Una de las explicaciones que quería dar a conocer, primero, las resurrecciones por milagros y señales. Segundo, las resurrecciones en forma universal. Ahora, vamos a ver la tercera explicación. Es el resurgimiento de las 12 tribus de los hijos de Israel. Vayamos en Ezequiel capítulo 37. Dice el versículo 1: la mano del Eterno vino sobre mí, y me llevó el Eterno en espíritu, y me puso
en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran numerosos, numerosísimos en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: oh Adonai eterno, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así dice Adonai el Eterno a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Vamos a detenernos. Se ha comentado mucho este pasaje dentro de los círculos del grecolatinismo y también dentro del judaísmo rabínico tradicional. ¿Qué concepto tiene el judaísmo tradicional? ¿Cuál es su interpretación en este capítulo? Quizás usted ha escuchado algunos de ellos que han comentado la resurrección universal de las 12 tribus de los hijos de Israel. Buenos y malos vivirán eternamente y para siempre. Y cuando analizamos este concepto, ¿cuántos israelitas murieron en el desierto de Sinaí blasfemando al Eterno? Podemos imaginarnos también en otros pasajes del Tanaj, encontramos muchos registros de las tribus que murieron ofendiendo al Abacados, como se dice, con toda alevosía, blasfemando el nombre de nuestro Abacados. Pero en el concepto del judaísmo tradicional dice que todos habrán de resucitar. Y si agregamos los escritos de las buenas noticias, como por ejemplo citar uno, Judas el Iscariote. Si pensamos que esta enseñanza es verdad, que buenos y malos habrán de resucitar para siempre, para vida eterna, ¿dónde dejamos entonces Daniel capítulo 12? Daniel el profeta dice que muchos resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces, en este pasaje de Ezequiel 37, no se refiere a las resurrecciones, sino se refiere a la restauración del reino de Israel en el futuro, pero no la resurrección universal de Israel, buenos y malos. Eso no cabe su interpretación en este pasaje. Así que el propósito de esta profecía es dar a conocer el resurgimiento del reino de Israel en los postreros días. Y vemos entonces que el Eterno usa el valle de los huesos secos para poder dar a conocer
que para Él no hay nada imposible de volver a reunir a las 12 tribus de Israel con su ADN respectivo, sin que falte ninguna tribu, tal como el Eterno preparó desde el principio, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar a los 12 hijos de Israel, que finalmente poblaron en la tierra de Gosén. Y luego el Eterno los sacó, los llevó al desierto de Sinai, finalmente los introdujo a la tierra prometida. Y una vez que ellos desobedecieron al abacados, entonces el Eterno los llevó al exilio como un medio correctivo, un medio disciplinario. Y pareciera que había finalizado la vida del reino del norte, las 10 tribus encabezadas por Israel, Efraín. Entonces, este pasaje nos enseña la restauración, el resurgimiento del reino de Israel. Y observemos lo que dice: profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un estremecimiento, los huesos se juntaron, hueso con hueso, y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai el Eterno: ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, es decir, las 10 tribus. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice Adonai, oh Eterno, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy el Eterno, y pondré mi ruaj en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo el Eterno he hablado y lo he cumplido, dice el Eterno. Tal vez alguien pueda pensar que ahí dice, ahí menciona que Él va a abrir los sepulcros. Ciertamente, podemos aplicar Daniel 12, de 1 al 4. ¿Qué dice Daniel? Unos resucitarán para vida eterna, y esos que resuciten podrán entonces tener comunión en el reino de Mashiach. De manera, el Eterno también ha establecido en orden sobre las resurrecciones, pero en esta parte se refiere el resurgimiento del reino de Israel. Así que también encontramos en Hechos capítulo 1, encontramos la pregunta de parte de los apóstoles. 1:6-7 dice:
Así pues, los que habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos no dudaban de la profecía, de la restauración del reino de Israel. Le hacen la pregunta a Yeshua: ¿cuándo? ¿En este tiempo? Yeshua dice: el Padre mantiene en reserva ese tiempo. No me toca darles a conocer. No soy la autoridad para decirles cuándo. Así que Yeshua no negó. Yeshua nunca dijo: el reino de Israel no volverá más a su resurgimiento. Eso no fue la respuesta de Yeshua. Al contrario, dejó la respuesta como pendiente. Ahora veamos Hechos capítulo 26, versículo 1 al 9, dice: Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa acerca de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Me considero dichoso, oh rey Agripa. Voy a defenderme delante de ti, especialmente por ser tú un experto, tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos, por lo cual te suplico que me escuches pacientemente. Pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificar, lo que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo, y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual esperan llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Hasta aquí la lectura. Rab Shaul afirma dos cosas importantes. Primero, la promesa del Eterno de la restauración de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y dos, la función de Mashiach. En este caso, en la persona de Yeshua HaMashiach. El versículo 8 y 9 dice: ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite muertos? Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Yeshua de Nazaret. Así que Rab Shaul, conocido como Pablo, hace su defensa explicando al rey Agripa que, siendo un funcionario conocedor de la historia del pueblo de Israel, sobre todo la restauración de las 12 tribus y el regreso de Yeshua HaMashiach como Melech de Israel. Este personaje conocía muy bien, tenía muy bien toda la información al respecto del pensamiento del judaísmo tradicional y también del judaísmo netzarita, seguidores de Yeshua. Y por último, tenemos Romanos capítulo 11, versículos 25 hasta versículo 32. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Es decir, la restauración del reino de Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Ciertamente en cuanto al evangelio, es decir, a las buenas noticias, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Elohim, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Elohim en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta explicación de Rab Saúl se las dio a los creyentes de origen gentil establecidos en Roma, porque en cierta manera empezaba a crecer una idea de usurpar el lugar de Israel. Empezaba la idea de que el Eterno había desechado a Israel. Y Rab Saúl comenta y dice que no, que hay un tiempo de los gentiles, y una vez que cese ese periodo, vendrá el tiempo de la restauración del reino de Israel para aquellos días. ¿En la persona de quién? ¿Quién habrá de hacer esto? Yeshua HaMashiach Melech Israel. Así que nuestro Abacados ha diseñado el plan perfecto para la restauración. Y claramente dice Rab Saúl, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Todo lo que el Padre ha dado a conocer desde el Tanaj. Y termina Rab Saúl diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén.